En 1969, el gobierno de Estados Unidos pagó 110.000 millones de dólares para contar una buena historia. La historia era buena, desde luego. Tenía todo lo que tiene que tener una buena historia. Tenía un héroe, tenía un gran desafío y tenía un enorme poder simbólico. Cumpliendo con las fantasías de niños y de adultos de todo el mundo, el hombre, finalmente, llegó a la Luna. Armstrong se convirtió en un héroe humano, con un montón de características que empezábamos a conocer y con las que nos podíamos identificar. Y la historia era la historia del progreso y era una historia tremendamente simbólica por lo que implicaba la Luna y por el momento histórico en el que estaban Estados Unidos, Rusia y todo eso. Las historias tienen un poder muy fuerte para convencer, para motivar. Se han usado siempre para motivar, para convencer y también para transmitir conocimiento. Había una vez es una frase que genera que nos quedemos escuchando. Nos dicen había una vez y creemos en eso y nos gusta creer que hay algo que va a venir y que nos va a gustar. Lo que quería contar hoy alrededor de esto es que entre la realidad y la acción, entre los hechos, entre lo que hace nuestra organización y la acción y generar acción, que es que un donante ponga dinero, está siempre la emoción. Y para generar emoción está la historia. Esta es una historia que me gusta mucho, es una campaña de este niño que se llama Bonnie y que empieza contando en primera persona que él se llama Bonnie y que cuando sea grande va a ser un guerrero masái. Entonces, lo siguiente es, inmediatamente entra un spot que dice, Bonnie tiene casi 5 años y es muy probable, hay una probabilidad de 5 de que no los cumpla. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tratar de cumplirle los sueños por lo que pueda pasar. Entonces se lo llevan por Kenia, es de Kenia, y lo llevan viajando, cumpliendo todos los deseos que tiene hasta el momento. Viajar en barco, volar, ver el mar, jugar al fútbol en el Estadio Nacional, correr una carrera contra un velocista a quien además le gana, dar su primer beso. Lo que cuenta esta historia es exactamente eso. O sea, lo que consigue exactamente es entre los hechos, entre la realidad, entre la misión que tiene su organización, que es Water is Life, y la acción, que es dona dinero para que esto no pase, está la emoción. Y la emoción se consigue contando una buena historia. Empezamos por la realidad. La realidad es lo que hacemos, ¿no? O sea, en realidad, enamorarnos de la realidad tiene que ver con enamorarnos no de los hechos que son los que vamos a cambiar, sino del cambio que vamos a producir. Entonces, hay que reconectar con la misión de la organización, con nuestros proyectos, con las historias de los beneficiarios, de los trabajadores, que tienen un poder muy valioso de transformación y de empatía. Las historias que motivan a voluntarios motivan también a los donantes. Esto es importante. Nosotros trabajamos organizando y contando historias a nivel interno en las organizaciones y trabajando con grupos para que ellos mismos cuenten sus historias. Y en trabajos, por ejemplo, con Cruz Roja en España, empezamos a hablar con los voluntarios y descubrimos en esos testimonios que lo más importante para ellos, lo que los motivaba, por supuesto, pero además lo que les daba una identidad era sentirse parte de esa misión, ¿no?
Entonces, la identidad es fundamental y esa misma identidad de la que se sienten orgullosos los voluntarios es con la que se quieren identificar los donantes. Buscar eso, buscar esa empatía, es lo que finalmente va a generar acción. Pensamos en historias todo el tiempo. Pensamos en historias, soñamos con historias, consumimos historias y las vemos por todos lados. Esto es un experimento que se hizo en 1940 y poco, donde el 99%, literalmente el 99% de la gente que participó vio esto, que estaba animado y donde arbitrariamente se movía el círculo, los triángulos, figuras geométricas, moviéndose para un lado y para otro, y el 99% de la gente explicó lo que estaba pasando contando historias. El 1% solamente describió lo que pasaba, literalmente. Hay un círculo que se mueve para arriba, hay un triángulo que va para el otro lado, etc. Los otros lo que decían era, el círculo es perseguido por el triángulo, que se enamoró de quien no debía. Romeo y Julieta. Nos ponen lo más abstracto que te puedas imaginar y vemos Shakespeare. O sea, están las historias y queremos consumirlas todo el tiempo. Lo decía Paul Auster también, nos vamos sofisticando y vamos convirtiéndonos en seres que parece que nos vamos alejando de lo que nos gustaba en la infancia y al final lo que queremos es que nos cuenten una historia y otra más. La historia de cada proyecto y de cada organización es única. La forma que tenemos de encarar los conflictos, las razones por las que existimos, la problemática de cada proyecto y su misión es única. Entonces vale mucho la pena buscar esas historias, contarlas y identificarlas como algo distintivo. Para eso, lo que tratamos de hacer, por supuesto, ahí, desde los hechos para llegar a la acción, que es la donación, está la emoción, las historias. Y las buscamos, como decía, por todas partes, y además tienen un poder de propagarse muy poderoso. Las historias funcionan, cuando una historia es buena, funciona en cualquier canal. Funciona en Twitter, funciona en la web, funciona, por supuesto, en los videos, y funciona en el face-to-face, y funciona en todos lados, porque hay un fondo que se puede contar de diferentes maneras, pero que siempre tiene un mismo peso simbólico. Y lo que se busca es esa identidad que contaba con el tema de Cruz Roja. Esto que es la pirámide de Maslow, justo después de las necesidades básicas, alimentarse, dormir, tener una vivienda, lo que aparece es justamente eso, la pertenencia, la necesidad de pertenencia, familia, amigos, pareja, club, barrio, comunidad. Lo que tiene una ONG es una misión muy fuerte y una facilidad para ofrecer algo con lo que identificarse, valores con los que cualquiera puede querer identificarse. Lo importante es contárselo y mostrárselo de una manera que le llegue. En ese mismo sentido, Isaac Dinesen decía, ser una persona es tener una historia que contar. Ser una ONG también es tener una historia que contar, y ofrecer eso tiene un valor inmenso, porque los valores de una ONG para sus voluntarios, y para sus socios, para los donantes, tienen que ver con eso, con quiénes son a través de lo que están haciendo. Esta es una pregunta que les voy a hacer a ustedes. ¿Cuántos de ustedes contaron una historia hoy? ¿1? ¿2? 3, 4, 8, 12. Bueno, en realidad sería cuestión de paciencia porque evidentemente si nos ponemos a pensar la respuesta es unánime. Lo hacemos todo el tiempo. Nos comunicamos desde siempre a través de historias. Es la manera que tenemos además de mostrarnos, de que nos quieran. Y es la forma que tenemos desde que un hombre solo o una mujer, no se sabe bien, pero siempre se considera que es un hombre, es un buen momento para dudarlo, empezó a dibujar cosas en una cueva en Altamira, desde que éramos niños, y le contábamos a mamá qué tal fue el colegio. Todo el tiempo, cuando nos preguntan cómo te fue, cuando volvemos de un viaje, cuando llegamos al trabajo. Todo el tiempo estamos utilizando la estructura de las historias.
Hay estudios de Princeton y de Yale que dicen que la parte del cerebro que procesa los datos abstractos, duros, las cifras, es la misma que se encarga del lenguaje. Y que la parte que se encarga de la experiencia, de procesar la experiencia, funciona y se activa cuando nos cuentan una historia. No hay para mí definición de empatía mayor que esa. Vivir en primera persona lo que alguien nos está contando. Y esto funciona evidentemente en todas las historias. Principio, nudo, desenlace. Funciona en La Luna, funciona en la historia de Bonnie, el niño que quiere ser Masái. Y básicamente esto es planteamiento de una situación, presentación de los personajes, empatía con ellos, presentación de un conflicto que se va a superar y la transformación que eso genera. Aristóteles en la Poética lo decía mucho más lindo. Lo que hoy llamamos principio, nudo, desenlace, él para describir la tragedia decía piedad, temor, catarsis. Piedad por el personaje, empatizamos, nos identificamos con él, nos importan sus problemas y sufrimos. Temor por lo que le puede pasar, por lo que le va a pasar. Catarsis al final, cuando la cosa se resuelve de una manera o de otra. Nosotros, bueno, con Médicos Sin Fronteras trabajamos con la presidenta, con la que era presidenta hace unos años, con Paula Farias, contando una historia de las mujeres de una población que tenían que hacer kilómetros y kilómetros caminando con los hijos para que fueran vacunados. La problemática que esto implicaba y, por supuesto, para las mujeres y también para que eso fuera eficaz, para que esa vacunación fuera eficaz cuando había más dosis, etc. Lo que hicimos fue, atendiendo a esto, piedad, temor, catarsis, centrarnos en una mujer, en una madre, que pudiera ser simbólicamente cualquier madre, y no ya la madre lejana de África con sus problemáticas, sino que la persona que escuchara esa historia, la mujer, la madre o el padre que escuchara esa historia, sintiera, evidentemente, que en esencia eran iguales. Eso si lo dices, evidentemente eso es algo que todo el mundo sabe, pero te tiene que tocar, y para que te toque, lo importante es conseguir eso, piedad, temor, catarsis. Decía Maya Angelou que sabemos que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidarán lo que les hiciste sentir. Se trata de esto, empatizar, empatía y conectar con la identidad, con lo que a las personas las conmueve, hablarles de ellas al final. Lo que quiere el que escucha una historia es de alguna forma participar de eso, ser parte. Viene la parte de la acción. Bueno, evidentemente en el anuncio del niño Masái, el final era otro rótulo que decía: la principal causa de muerte antes de los 5 años de estos niños es la falta de agua potable, beber agua contaminada. Dona para que ayudemos a Bonnie a llevarle agua y a otros niños como él. Entonces, lo que se busca es un final abierto. La emoción que buscamos no tiene que ser triste. La tristeza es una emoción negativa en el sentido de que no genera acción. Si deprimimos a alguien es difícil después hacerlo actuar. Entonces, lo que hay que hacer es dejar una ventana abierta para que haya una solución y para que esa solución además dependa de la persona que está escuchando. Esa persona empieza a formar parte de la historia. En ese momento empieza a formar parte de la historia y puede identificarse con los valores que le estás mostrando. Todo se puede convertir en historia. Hablábamos también una vez con gente que manejaba el call center de una ONG y nos decía, sí, bueno, pero a mí me cuelgan el teléfono en cuanto digo quién soy. ¿Cómo hago para contarle una historia? Entonces decíamos, bueno, evidentemente hay grados de dificultad según el canal que utilices. Habrá quien te escuche un segundo, habrá quien no te escuche nada y habrá quien, según cómo le hables, tenga ganas de escucharte un rato. Por supuesto que si empiezas por el principio y no vas al final, lo vas a tener más fácil, pero desde luego la forma en este sentido es
que hay cifras, hay datos, hay pequeñas cosas que pueden ser una historia. Era de UNRWA, que es el chico este con el que hablaba, era de UNRWA, que es la agencia de la ONU para los refugiados en España. Y me decía, me planteaba esto y nosotros haciéndoles preguntas, decíamos, bueno, ¿cuántos son ustedes? ¿Cuánta gente trabaja y cuántos son esos refugiados para los que trabaja la agencia? Creo que me dijo que eran 5 millones. Digo, bueno, eso es una cifra. Es una cifra y es fuerte, es mucha gente. Pero estamos muy acostumbrados a recibir cifras permanentemente, a filtrarlas, porque son muchas y porque los datos tenebrosos son muchísimos, ustedes lo saben muy bien. Entonces, esa misma cifra podía ser una historia. Yo le dije, eso es pavoroso, eso es 5 millones, estábamos en Madrid, eso es más que la población de toda esta ciudad. Es como si toda esta ciudad entera fuera un campo de refugiados. Es como si no hubiera nada más que refugiados en esta ciudad que es grande. Eso es una historia. Y eso es una forma de acercarse al que escucha de una manera mucho más poderosa que dando una cifra, porque nadie piensa en 5 millones de personas juntas, sino que es algo abstracto y tenemos muchas otras. Sin embargo, acercar al mundo de quien te escucha consigue que empatice, que se identifique, que le importe y después que actúe. Las historias además encierran verdades. Nadie discute con una historia. Lo que te deja la historia de ese niño es indiscutible. Nadie puede decir, este dato lo voy a cuestionar, como quizás cuando dije los 5 millones. En este momento me parece que no lo cuestiona nadie, pero las historias son inapelables. Cuando es una buena historia, lo que genera en uno es inapelable porque además lo está poniendo uno mismo. Es decir, lo que nos pasa cuando escuchamos una historia, las conclusiones emocionales, digamos, a las que llegamos, las construimos nosotros en base a lo que vemos. Nadie nos dice lo que tenemos que pensar. En 1968, un año antes de que el hombre llegara a la Luna, se hizo muy famosa esta frase: seamos realistas, pidamos lo imposible. Yo lo que vengo a decir hoy es que aspiremos a la Luna. Las historias que tenemos para contar son muy poderosas, son únicas y hay muchísima gente que quiere identificarse con ellas. No es complicado. Y además, otra cosa, hay muchísima gente para la cual el cambio que genera nuestro trabajo es bastante más importante que aquella historia tan bonita de la Luna. Si aspiramos a la Luna, seguro que llegaremos lejos. Gracias.